En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Voy a proponer que la podamos suspender un segundo.
cotizaciones previsionales. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de la medida de la suspensión y de la reducción de la jornada? Estamos hablando de los trabajadores afiliados al seguro de desempleo, que son todos los trabajadores que se encuentran afectos al Código del Trabajo y que tienen contratos que fueron posteriores al año 2002. Y por lo tanto todos los otros no van a poder acceder porque no han cotizado a este seguro de cesantía y que es el que está entregando estos beneficios. ¿Quiénes son los cotizantes o quiénes son los beneficiarios del seguro de cesantía? Son, en primer lugar, todos los trabajadores dependientes, Código del Trabajo, que tienen contratos que son posteriores al año 2002 o que teniendo contratos anteriores se quisieron acoger al seguro de cesantía. ¿Quiénes quedan excluidas? Quedan excluidos los funcionarios públicos y quedan excluidos las trabajadoras de casa particular, para quienes estamos también dando una solución. Quedan excluidos los aprendices y algún otro universo muy pequeño, ¿ya? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de esta medida entonces? Van a ser todos los trabajadores afiliados al seguro de desempleo y que cumplen con las condiciones establecidas para poder acceder a los beneficios. Se está pidiendo como requisito para poder acceder a estos beneficios tener al menos 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los últimos 3 meses y las prestaciones van a ser exactamente las mismas del seguro de cesantía, partiendo todos por su cuenta individual del seguro de cesantía, que acá quiero aclarar, quien forma la cuenta individual del seguro de cesantía es mayoritariamente el empleador. En caso de contratos indefinidos, del 2,2% de las cotizaciones, un 1,6% lo pone el empleador, un 0,6% lo pone el trabajador. Y cuando estamos hablando de trabajadores con contrato a plazo fijo, la totalidad de los recursos la pone el empleador. Estamos hablando acá de un 2,8%. Y las prestaciones en el fondo van a ser las mismas y se van a calcular en base a las remuneraciones de los últimos 3 meses. Las cotizaciones previsionales en el caso de la suspensión van a ser de cargo íntegro del empleador y la única que se deja de pagar es la del seguro de accidentes del trabajo, porque la persona no está trabajando y por lo tanto no es necesario pagar ese seguro. ¿Y quiénes van a estar exceptuados de esto, a pesar de que haya declaración de autoridad? Los trabajadores que al momento de dictarse el acto de autoridad hubiesen suscrito con su empleador un pacto que les permita mantener sus ingresos, por ejemplo, trabajo a distancia, o que el empleador haya decidido voluntariamente mantenerle los ingresos. Creemos que acá es una buena alternativa. O aquellos que estén con subsidio por incapacidad laboral porque están recibiendo otro tipo de ingreso. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos? Es el cese de la relación laboral en cuanto a la obligación de prestar servicios y la obligación de pagar la remuneración, pero se mantiene para todos los otros efectos. Y aquí es muy importante para el tema de indemnización, de antigüedad, del pago de las cotizaciones previsionales. Chuta, se me acabó la batería. ¿Tú lo puedes conectar a Fernando? No tengo casi... Ya, pero tú pon a Fernando por si quiere intervenir. Y dentro de los efectos está, y quedó expresamente, que mientras yo esté acogido a esta modalidad, no voy a poder poner término a la relación laboral, salvo por la causal necesidades de la empresa. Es decir, si la empresa ya no puede pagar las cotizaciones previsionales, no hay ninguna otra posibilidad de poder mantener esa relación laboral. Y... eso sería básicamente con respecto a esto, y pues esto puede tener una suspensión, o sea, un periodo mínimo que pueda ser de 1 mes, pero puede ser que vaya a durar durante todo el periodo. Esa es la suspensión. Con respecto al tema de la reducción temporal de la jornada de trabajo, era el proyecto que ya estaba ingresado en el mes de enero acá al Congreso, que le agregamos una causal más para poder acceder. Y esta nueva causal, porque nosotros teníamos cuando había una disminución de las pérdidas por más de un 20%, cuando tenía pérdida financiera el 31 de diciembre, que eran solamente económicas, y estas eran las mismas que estaban en el proyecto de enero. Se incorpora una nueva causal que es muy importante. Todas aquellas empresas o establecimientos que la autoridad ha pedido expresamente que sigan funcionando, pero que necesitamos que haya distanciamiento social,
y que no estén todas las personas juntas. Entonces, en vez de despedir a la mitad de los trabajadores, se va a permitir la posibilidad de reducir la jornada. Entonces, por ejemplo, en una farmacia con 6 vendedoras, vamos a permitir la reducción de jornada, cosa que hayan, por ejemplo, 2 cada vez y no que estén las 6 juntas. Y de esa manera, entonces, el empleador paga la remuneración acotada a lo que efectivamente está trabajando y el delta se financia con cargo al seguro de cesantía. El 25%. Va a depender, porque si yo reduzco la jornada en un 50%, un 25% lo va a asumir el seguro de cesantía. Si yo reduzco la jornada en un 70%, el diferencial del 30%, un 15% es lo que me va a financiar el seguro de cesantía. ¿Ya? Te financia la mitad Del plazo restante. ¿Ya? Y esto acá también partimos primero con las cuentas individuales y luego vamos al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Esto acá tiene 2 razones que son bien específicas. En primer lugar, para garantizar una mayor protección y una mayor solidaridad del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Si nosotros hacemos que todos los trabajadores, incluso aquellos con ingresos muy altos, vayan primero al seguro, al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía, vamos a quitarle oportunidades a personas que no tienen recursos suficientes en sus cuentas individuales. Pero además, porque estamos estableciendo una norma expresa que todos los recursos que hayan sido gastados o que se hayan invertido en entregar estas soluciones para mantener los ingresos durante este periodo, no van a poder ser imputados a una futura indemnización. ¿Qué quiere decir esto así bien en concreto? Un trabajador, al momento de ser despedido, el empleador, según algunas causales, puede imputar a la indemnización que tiene que pagar lo que ya ha constituido dentro de la cuenta individual de ese trabajador conforme a este 2,8 o este 2,2%, lo puede hacer hoy día. Lo que estamos diciendo, si yo me gasto estos recursos primero, el empleador no va a poder imputarlos a una indemnización y por lo tanto la indemnización tendría que correr por otra vía. Y de esa manera entonces tenemos una doble protección a los trabajadores y al fondo solidario que lo necesitamos para los trabajadores con menores ingresos. ¿Ya? ¿Cuáles son las causales? Ya las dije. Los requisitos en este caso son tener al menos 10 cotizaciones en el fondo de cesantía. Esto es para todos los trabajadores, nuevamente, que tienen derecho al seguro de cesantía. Esto es para la reducción de jornada. Entonces, la reducción de jornada, los requisitos son, en vez de tener 12 y 6 cotizaciones, que es lo que se exige hoy en día, lo rebajamos a 10 y 5 cotizaciones para que puedan más personas acceder. Se calcula la remuneración en base a las 3 últimas meses. Los plazos de este pacto es que tiene un plazo máximo de 5 meses continuos o de 3 meses si es que somos trabajadores indefinidos o contrato a plazo fijo, que se puede renovar en caso de necesidad y siempre y cuando se mantengan las causales, que son las cuales son las habilitantes. La remuneración, en el fondo, el empleador sigue pagando la remuneración equivalente a la jornada reducida, incluyendo todos los otros beneficios y pagando las cotizaciones previsionales respecto a esta remuneración acotada. Con cargo al Fondo Solidario de Cesantía se paga solamente la remuneración las cotizaciones previsionales y las remuneraciones que corresponden. Y incorporamos una norma expresamente para proteger a las trabajadoras de casa particular que no están protegidas por el seguro de cesantía y que tienen un sistema de indemnización. Lo que se establece es que una declaración jurada del empleador que suspende la relación va a tener los mismos efectos que el seguro de cesantía y con cargo a su indemnización va a poder entonces hacer los giros para tener también protección durante este periodo. Y además se agregó una norma que es absolutamente transitoria y es por eso que está en los transitorios, que permite, en caso de empresas que tienen que mantener el funcionamiento, está dentro de los transitorios en el artículo 19, si quieren lo podemos...
Están las disposiciones transitorias y está además señalado que es expresamente durante la crisis los empleadores cuya empresa o establecimiento que durante las vigencias de la norma del título 1 de la presente ley, que en el fondo durante la contingencia deban continuar funcionando para garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, las atenciones de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la salud, el abastecimiento de bienes esenciales, la alimentación o la seguridad de las personas, y para garantizar la prevención de daños ambientales y sanitarios, podrán alterar la naturaleza de las funciones que deberán desempeñar sus trabajadores durante dicho periodo, resguardando siempre los derechos fundamentales de estos. Una vez finalizado el plazo establecido en el inciso anterior, se restablecerán de pleno derecho las condiciones contractuales originalmente convenidas, teniéndose por no escrita cualquier disposición en contrario. Es absolutamente transitoria. Solo para en el texto no hay artículos transitorios. Disposiciones finales. Sí, disposiciones finales. Perdón, disposiciones finales. Ok. Ya, disposiciones finales, pero está absolutamente acotado a que se refiere exclusivamente durante la emergencia y durante la contingencia, y que luego de finalizada esta vuelven todos los trabajadores a tener la misma condición y el mismo tratamiento que tenían antes de la crisis. Esto es así muy en resumen. ¿Qué significa? Si yo tengo un supermercado, por ejemplo, que nosotros queremos que continúe funcionando, nosotros no podemos mantener el funcionamiento con la totalidad de las personas. Por ejemplo, cajeras no van a ser necesarias eventualmente si yo tengo despacho a domicilio. Y yo entonces, para evitar terminar la relación laboral de estas personas, yo puedo decirles, mira, cambiamos la función y tú, en vez de ser cajera durante este periodo de crisis, que van a ser 4 meses, tú vas a trabajar empacando y armando los paquetes de los despachos de delivery. Porque yo tengo a personas hoy en día contratadas en algunos supermercados para hacer los delivery, pero tengo a todo el resto para hacer otro tipo de funciones. Entonces, si yo no voy a tener atención de público, el guardia de seguridad no va a ser necesario, la cajera no va a ser necesario, y por lo tanto sí vamos a, la persona que está en los mesones atendiendo directamente no va a ser necesaria esa función, pero en cambio sí voy a necesitar para poder armar los paquetes o mantener el abastecimiento y poder asegurar. Lo mismo pasa con los packing, lo mismo pasa con todas las actividades productivas que son en este minuto súper necesarias para mantener. Es una norma absolutamente transitoria y es para poder asegurar la relación laboral para esas personas y que las cosas sigan funcionando durante el periodo de la crisis. Fernando. Sí, hola, buenas tardes. Un comentario menor. Espérate, tenéis que ponerle el... Ponle el micrófono. Ah, te voy a poner el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Ya. ¿Sí? ¿Aló? Sí, no, un comentario. Solo... ¿Ahí sí? Ya. No, buenas tardes, solo señalar que en el fondo no hay normas transitorias porque todo el proyecto es transitorio y por eso que la norma que señalaba recién la ministra está en un capítulo que se llama disposiciones finales, porque el proyecto en sí, en su articulado completo, es un proyecto transitorio. Por eso que no tiene disposiciones transitorias específicas, solo para hacer el punto por lo que planteaba el senador Letelier hace un minuto atrás. Habla más fuerte para que te escuche la verdad. Sí, yo entiendo perfecto la transitoriedad, pero tengo una duda respecto de la disposición final. El artículo 16 señala que las disposiciones de la presente ley regirán desde el día de su publicación en el Diario Oficial. Las disposiciones del título 1 regirán por un plazo de 6 meses contados de la entrada en vigencia de esta ley. Esas tienen que ver con la suspensión, ¿no es cierto? Sí. Y las disposiciones del título 2 regirán hasta el último día del mes 12º de su entrada en vigencia. En el fondo va a durar por 1 año. Y los trabajadores que al cese de la vigencia señalado en el inciso anterior se encontraran haciendo uso del pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo mantendrán las condiciones convenidas hasta el término del plazo acordado por el pacto respectivo. ¿Cuánto podría ser ese plazo? Porque en el fondo esto hace que no quede acotado a la emergencia. O sea, nadie puede hoy día anticipar cuánto va a durar la emergencia. Yo tengo eso súper claro. Pero en el fondo le estamos dando la vigencia de 1 año a la posibilidad de reducir la jornada
de 6 meses a la suspensión y el pacto no sé si puede ser más que un año. Ahí me queda la duda. Entonces, como clarificar eso. ¿Puedo proponer una metodología? Porque comparto con la senadora Goich que podamos revisar la estructura del proyecto bien. Uno es su duración, pero ¿cuáles van a ser los instrumentos que se van a establecer acá? Porque para mí son, quizás por la lectura, algo confuso. Uno es que podamos definir bien qué es el acto de autoridad que gatilla y qué es lo que gatilla esos beneficios. Yo entiendo que el acto de autoridad no es el estado de emergencia, es si es que hay un acto de autoridad que establece cuarentena obligatoria en ciertos territorios. Entonces sería muy importante precisar cuáles son los actos de autoridad que gatillan, como ir desmenuzando de a poco el proyecto para que vayamos viendo si entendemos todo lo mismo, porque yo entiendo que aquí está la situación donde hay suspensión, hay reducción de jornada y el caso de la trabajadora caso particular. Sí. Pero está estructurada, la situación de los pactos está hecho de una forma, a mi juicio, que es bien importante que lo vayamos desmenuzando para ver si entendemos todo lo mismo. Entonces, vayamos por el artículo primero para ir viendo cómo se gatillan y después vemos. Seguimos sanguichito. Para poder seguir sin parar. Yo necesito a las 2:30 un ratito para salud porque la estaba esperando. Entonces pide 15 minutos. ¿Ya tenía las 2:30? ¿Tenés que cerrarlo? También veamos si hay condiciones en la Secretaría para ver si podemos conseguir algo de alimentos. Para continuar, ministra. Entonces si leemos el artículo primero Sí. y vamos despejando, Sí. creo que es la mejor forma en términos metodológicos. Perfecto. Lo leo, presidente. Dentro del título primero del proyecto, que se llama Efectos laborales de la enfermedad COVID-19, el artículo primero dice: en el evento que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo que cumplan con las condiciones establecidas en el presente título, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda en las condiciones que se indican en los artículos siguientes. Perfecto. Parémonos hasta ahí, sí. Sí. Para entenderlo bien, sí. A ver, aquí puede ser. Aquí lo que establecemos es declaración de autoridad competente, que por ejemplo nosotros hoy día ya tenemos una, que es la suspensión de discotecas, bares y gimnasios. Y esto de acá podría haber dado, podría haber gatillado esta ley en esos casos. Ya. Tenemos otros casos que puede ser la cuarentena, que es otro de los ejemplos, pero es cuando hay una declaración de la autoridad que señale que hay determinadas funciones o lugares geográficos en los cuales no se va a poder realizar alguna tarea. Eso es lo que estamos hablando sobre un acto de declaración de autoridad competente. Pero ojo, presidente. Le dio la pera al senador Navarro. Eso le da la pena. Sí. Senadora Goich y después senador Alaman. Yo siempre he entendido que este proyecto tiene que ser más amplio que la declaración solo de cuarentena. Yo claro, creo que todos tenemos la misma duda, entenderlo bien. O sea, hoy día probablemente en San Pedro La Paz esto operaría en Puerto Williams, que está cerrado, operaría en Isla de Pascua, en Chiloé. Operaría bajo la declaración de cierre de los malls, además con todos los cuestionamientos que han habido de si los alcaldes lo hacen o lo hacen otros. Pero, ¿qué pasa hoy día con una empresa donde sus trabajadores, porque mucha gente, y eso hay que reconocerlo, asumió la cuarentena en forma voluntaria? Entonces, yo creo que aquí lo que prima es el acuerdo de la empresa de decir, mira, yo no te quiero despedir, pero, oye, hay casos de construcciones que han quedado paradas por lo mismo y que probablemente no van a estar declaradas por la autoridad como que no pueden funcionar.
Muchos hemos pedido la cuarentena, o sea, el cierre total, y en algún momento quizás vamos a llegar a eso, pero eso van a ser 15 días, todos entendemos que no puede estar todo parado, entonces me preocupa que la definición tal cual como la explicó la ministra puede ser un poco restrictiva. Justamente esa, perdón. La misma apreciación de la senadora Goich, e incluso el ejemplo de la ministra, el cierre, por ejemplo, de las discotecas, no está asumido como una medida sanitaria propiamente tal. Entonces, estoy de acuerdo con la senadora Goich que tiene que ser más amplio, porque si no nos vamos a meter en un enredo. Yo casi trataría de asimilarlo a la declaración de estado de catástrofe. Que cuando hay estado de catástrofe, hay una calamidad pública y eso genera todo eso gatilla el procedimiento. Ministra, solo para complementar, porque hay muchos empresarios intermedios que producto de la disminución de las ventas, de la disminución del flujo de personas, que hoy día no están y están a punto de quebrar. No solo pequeños empresarios, sino que también medianos, y que tienen muchas veces trabajadores desde hace muchos años y no caen dentro de esto y quieren poder subsistir, y que incluso pueden seguir pagando las cotizaciones y en algún minuto van a ser capaces ni siquiera de pagar eso, si es que esto se alarga más allá de lo previsto. Entonces, yo creo que tiene que haber alguna, porque esto es para, es decir, esta no es una medida sanitaria, esto es para salvar la economía, esto es para salvar el trabajo a las personas y también a quienes dan trabajo. Entonces, los emprendedores normalmente quieren poder sacar adelante su emprendimiento, en el cual muchas veces han dedicado años y les puede ir estupendo, pero hoy día están ni siquiera cubriendo los costos. Sí, a ver. Pero, Sí, eso iba a explicar. ¿Dónde? Eso iba a explicar. sugerir como metodología, hay un problema de cuando se gatilla. Yo creo que hay vacíos aquí de precisar, porque los malls entran o no entran hoy. Pero ¿cuál es la declaración de autoridad con causal sanitaria que impide? No, es que me preocupan los alcances de, porque es un acto de declaración de autoridad competente que establezca medidas sanitarias de seguridad interior. Son los dos causales para gatillar. El artículo 5, el que se hace cargo de esa otra hipótesis. Despejemos esto. Primera medida son actos sanitarios, acto de declaración que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior. Entiendo que seguridad interior estamos hablando de toque de queda, ¿cierto? ¿O de qué otra medida? Es para poder despejar. Cordón sanitario. Cordón sanitario. Pero el cordón sanitario son medidas sanitarias, no son de seguridad interior. Entonces, quiero poder entiendo que las medidas de seguridad interior es toque de queda y las medidas sanitarias. Sí, pues en Ñuble es donde dejan de funcionar. El toque de queda va desde las 3 de la tarde, o no sé dónde es que hay toque de queda, desde las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. Claro. Entonces, ¿Y por qué no poner estado de catástrofe? Está bien, es que esto es más restrictivo. Sí, pues, eso es lo que estoy diciendo que está mal. Entonces veamos, esto implica. Sí, es que dale la palabra a la ministra. Ministra. A nosotros lo que nos interesa, y tenemos que también resguardar el fondo, es que efectivamente las empresas que se acojan a esto estén en una situación que deban de acogerse a esta situación. Y es por eso que hay dos hipótesis, y que una es la del artículo 1 y otra es la del artículo 5. El artículo 1 opera de pleno derecho, es decir, ante una declaración de autoridad por alguna de estas causales se suspende la relación laboral, salvo que se haya pactado una cosa en contrario. Por ejemplo, el trabajo a distancia, por ejemplo, la reducción de la jornada cuando nos encontramos con funciones que son absolutamente indispensables que se sigan desarrollando. La causal del artículo 5... Yo le pido, ministra, tratemos de irnos. Vamos por el artículo 1, despejemos las dudas ahí. Pero es que quizás... Es que lo que pasa es que la duda que tienen está contenida en el artículo 5. El artículo 5 no tiene temporalidad. Sí la tiene. Sí la tiene porque está dentro del título 1 y que se establece que dura 6 meses.
Y es justamente por esta crisis, porque vamos a tener algunos lugares, por ejemplo, los restaurantes, y por eso yo vuelvo a ese ejemplo, los restaurantes que no hay ninguna medida que haya ordenado su suspensión. Pero si no hay nadie, no van a poder seguir funcionando. Y entonces no fue por orden de autoridad que se clausuran o que se suspende, sino que tiene que ver con que al no poder desarrollar su función porque no están recibiendo absolutamente nadie, los empleadores entonces, cuando vean su actividad afectada total o parcialmente, podrán suscribir con él o los trabajadores este mismo acuerdo. Y la vigencia, se dice, durante la vigencia del pacto se decreta una autoridad y está regulado que el periodo de duración es durante lo que se refiere al artículo primero y durante la vigencia establecida en el artículo, inciso segundo del artículo 16, que es un plazo de 6 meses. Son las dos hipótesis, o es por orden de autoridad o porque yo en verdad no tengo ni una posibilidad de seguir funcionando. Los beneficios del Fondo de Seguro Social. Cuando hay un pacto y ya el supuesto del pacto de los beneficios se termina por aplicación de la ley 19.728, se acabó el pacto. O sea, son los 4 meses. Tiene varias temporalidades, dependiendo de la cantidad de fondos. La cantidad de cuotas que tiene el seguro, ¿eso es? Claro. Sí, la cuota del seguro es la que te determina, no hay una larga adicional entre tú y yo, No. para nada. Entonces, Pero hasta 6 meses, ahí estamos. veamos las causales, tenemos... a un artículo primero, vamos Ya, está claro. Continuando con el artículo primero, en el inciso segundo dice, para los efectos de acceder a la prestación... Sí. En esto dice, tiene que ser parte del territorio y las normas que se dictan en toda parte del territorio y que impiden o prohíban totalmente la prestación de los servicios contratados. Un minuto. Porque O sea, perdón, la hipótesis va a ser entonces cuando hay una orden. un acto de autoridad. Ya, está bien. Un acto de declaración de autoridad que establezca medidas sanitarias o seguridad interior, ya, cual que implique la paralización. Ya, entonces si dice no puede funcionar. Y que impiden, no sé por qué es copulativo. No, porque dice que implique, no hay un I. Porque pueden haber, presidente, pueden haber funciones que yo puedo seguir realizando, por ejemplo, a distancia. Y que en ese caso lo que corresponde es que si hay determinadas funciones que a pesar de que se haya declarado la cuarentena, por ejemplo, y que nadie pueda salir de su domicilio, entonces no puedo seguir funcionando, pero si esa función yo la puedo hacer a distancia. ¿Y por qué no ponemos eso más explícitamente? Porque 2 veces usted ha hablado de la ley o la posibilidad de trabajo a distancia, para que se explicite que esa es la hipótesis de que estamos considerando. Sí, Lo planteo porque parece que puede usted ser. es muy claro, para usted es muy Sí. claro, pero quizás no lo sea para otros. Sigamos, pero entiendo que es copulativo, es que esté declarado todo, impidan. Y prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados. Ya, una medida sanitaria, el otra medida del público. Van a resolver. Señor no puede salir de la casa. Otra cosa es, mire, esta discoteca no puede funcionar No, porque... pero es que además de que te prohíban salir, tiene que impedirte de prestar los servicios para los cuales fuiste contratado. Si a mí me contrataron de contador y yo lo puedo hacer en mi casa, da igual, no se cumplen las 2 condiciones. No. Entonces sigo trabajando. Exacto. Pero eso no se desprende de aquí, ¿eh? Sí, pero esa es la intención. Veamos. Sí, eso no se Que desprende de impida o aquí. prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados. Eso es pero después está el artículo 5. Si la empresa está cerrada y no está generando ningún tipo de utilidad, el contador tampoco va a ser necesario, ¿no es cierto? Sigamos al segundo ejercicio, pero entiendo, ministra, que quizás podemos mejorar la redacción para que todos entendamos lo mismo. Perfecto. Para los efectos de acceder a la prestación señalada en el inciso anterior, el subsecretario de Hacienda deberá dictar una resolución fundada
en la que señalará la zona o territorio afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero, y en su caso las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades. Dicha resolución deberá además ser suscrita por el subsecretario del Trabajo previa avisación del director de presupuestos. Esta resolución estará vigente durante el mismo período de las medidas indicadas en el inciso anterior. Parece burocrático. Se da la firma de dos subsecretarios del director. Qué raro, nunca he visto que dos subsecretarios tengan que hacer esto. Además, los subsecretarios. Acá lo que nos interesa, ya que esto es absolutamente excepcional y extraordinario, poder tener un acto de autoridad que delimite precisamente cuáles son las funciones y poder dejar fuera aquellas que sí nos interesan que sigan funcionando. No entiendo. No, pues no dice eso. Es que dice dos cosas. Eso es solamente el territorio, pues, María José. Y las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades. Además eso va a ser puntual y va a ser progresivo, por lo tanto probablemente tengan los decretos, es decir, No van a ser mucho. no van a ser mucho. ¿Cómo? No, porque si te hacen, no sé, se cerraron los malls. Bueno, es no se dice el mall no, es los malls. Y eso tiene que estar certificado para que para que haya cierta certeza de lo que es y el resto pueda seguir trabajando. O se va a ver cordón, no sé, se cierran las discotecas. Porque eso dice, el efecto de acceder a la prestación señalada en el subsecretario de Hacienda deberá dictar una resolución fundada que señale la zona o territorio. ¿Ya? ¿Ya? Primero identifica la autoridad, los actos de autoridad del artículo primero. Eso es lo primero que dice su alcance. Va a ser el subsecretario de Hacienda. Y después... Dicha resolución deberá además ser suscrita por el subsecretario del Trabajo previa visación del director de presupuesto. Sí, eso no sé si... O sea, el inciso primero es una norma general y después viene... El que la ratifica el subsecretario de Hacienda y dice, estas son las afirmaciones que se aplican a tal territorio o no, eso es lo primero. Y después, en esa misma resolución, tiene que decir qué actividades o establecimientos están exceptuadas la paralización de actividades. Entonces tiene que ser las dos cosas. Sí. Entonces, no entiendo. Tiene que decir, por ejemplo, comuna de Chillán, ¿sí? Y dentro de la comuna de Chillán, supermercados, ¿eso? En la eventualidad que haya una excepcionalidad en la comuna de Chillán. La excepción. Por ejemplo, si, no sé, San Pedro de la Paz, que está en cuarentena, es decir, con concepto sanitario, hasta donde sé todavía no hay ninguna cosa suspendida, además de lo suspendido ya en el territorio nacional, pero eventualmente, por ejemplo, pudieran suspenderse algún tipo de actividades ahí. los colegios. No, los colegios están a nivel nacional, pero pudiera, no tiene que ver con esto, pero ponte tú, si hay un foco de contagio en San Pedro de la Paz, que en este caso partió de una iglesia evangélica, pero que hubiera partido en algo que tiene que ver con algo laboral, a lo mejor en esa, y que tiene un foco de diseminación, no se me ocurre este minuto un ejemplo, pero pudiera darse. Ahí podría justificarse las dos cosas, pero en general yo creo que van a ser normas que van a estar bastante generalizadas a nivel del país. Sí, pero aquí sobre todo lo que vamos a tener es, si tenemos hoy día dos focos, tenemos un foco en la región metropolitana y tenemos un foco en la ciudad de Chillán, tenemos especificaciones para aquellas, entonces que son distintas. Pero cuando uno plantea, por ejemplo, una determinada paralización de una zona geográfica, tenemos que dejar claramente establecido cuáles funciones sí van a poder seguir funcionando y necesitamos que sigan funcionando, porque de lo contrario se podría entender que están todas paralizadas. Y es por eso entonces que esta resolución lo que busca es determinar y aclarar muy bien cuál es el perímetro, pero además cuáles son las actividades que nosotros necesitamos que sigan funcionando. Para que ellas no puedan acceder al beneficio. Para que ellas sigan funcionando. Sí, y no puedan paralizar. Claro. Y estas son Y no es herramientas más que permiten lógico no decir paralizar. que el estado de excepción da posibilidad de usarlo Entendido. de acuerdo a un pacto, salvo aquellas que tengan que seguir Que tienen que funcionando. paralizar, tienen que paralizar. Eso está dicho. Pero esto acá es cómo lo hacemos con el acto de autoridad.
Claro, pero que Oye, la autoridad y lo que el decreta caso- es las que están exceptuadas de poder utilizar este beneficio. Pero Es que ponte eso tú, es lo que yo tengo un va a hacer, ejemplo. pero además determinar cuál es la zona geográfica, si es que es necesario, porque vamos a tener cordones que pueden ser distintos. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede en el caso de que hay un cordón sanitario y que la gente no puede entrar ni salir de una determinada comuna, que es una comuna dormitorio? ¿Qué pasa con esos trabajadores que están dentro del cordón sanitario, pero que trabajan, no sé, que duermen, que viven en San Pedro, pero trabajan en Concepción? No pueden salir de San Pedro, Ya. están jodidos. Ya, pero yo creo que ahí hay una situación real que no está resuelta. ¿Ah? Pero hay una norma que va a faltar de todo esto de protección de empleo. No, pero es que ahí debiera, en ese caso, si el cordón sanitario no hace excepción en esos casos particulares, el empleador debiera poder acogerlos a este beneficio. A pesar de que la empresa no tiene una disposición Aunque están fuera del territorio. expresa, pero sí el trabajador. Y para eso nos sirve el artículo 5º. El artículo 5º justamente el que nos va a dar herramientas para todos estos otros casos en los cuales el empleador físicamente va a estar incapacitado de seguir funcionando, de seguir contando con estas personas, tengamos una protección para los ingresos de esos trabajadores. Juan Pablo, yo estoy súper confundido. No, ya, sí, yo quiero proponer para que nos vayamos profundizando la confusión, porque yo creo que esto va a ser dos pasadas de confusión para que afinar. Porque aquí el acto de autoridad quien la valida hoy es Hacienda. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo hace, ya no solamente califica el acto de autoridad, porque para que el inciso primero opera, Hacienda necesita dictar una resolución y dice a quién lo afecta en territorios y excluye. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos el vacío que ha planteado Jacqueline, que tenemos que anotar que tenemos que buscar una solución. Porque puede haber una actividad que esté prohibida en un territorio, pero hay una actividad que no está prohibida, que está fuera del territorio definido, pero los trabajadores que están dentro del territorio. Entonces, tenemos un primer vacío. Pero de que está entendiendo bien lo que quiere decir esto, porque yo lo que leo del artículo primero, primer inciso, es que dice que aquí hay una dice que impida o prohíba totalmente la prestación de servicios contratados. O sea, por lo tanto, estamos hablando de entidades que no están funcionando, que no pueden funcionar. No es que puedan funcionar parcialmente, no pueden funcionar. Ya, y esas, en definitiva, acceden a este beneficio. Lo que no entiendo es qué es lo que hace la subsecretaria de Hacienda. ¿Cómo veraría esto en la práctica? ¿Cuál sería la lógica, la cadena? A ver, bien específicamente, lo que ocurre es que las actividades se van a suspender de pleno derecho por la orden de autoridad. Pero la administradora del Fondo Solidario, del Fondo de Cesantía, tiene que tener un acto administrativo que muy claramente le diga a quiénes sí y a quiénes no. Y es por eso entonces que esta resolución que va a emanar del subsecretario de Hacienda y que va a ser visada también por el subsecretario del Trabajo, le va a entregar a hacer el documento administrativo que va a usar la administradora para generar los pagos. Hoy en día nosotros tenemos que la administradora paga contra finiquito, que es un instrumento absolutamente claro y sin ningún tipo de duda. Hoy en día, un empleador, y lo vamos a ver más adelante, le va a informar a la FC que se ha acogido a la suspensión y va a tener que agregar algo que justifique que él se encuentra dentro de esta situación. Entonces, esto de acá es meramente para dar una certeza jurídica a la administradora para fines de poder gatillar cuáles son las actividades que se van a poder acoger o que no a esta excepción. No sé si se explica. No pueden funcionar las discotecas. Y después tendría que haber una norma que dijera, en consecuencia, en la comuna de San Pedro no pueden funcionar tales y tales. ¿Eso es? Exactamente. Hoy las discotecas pueden funcionar. Hoy en día tenemos por orden de autoridad que no pueden funcionar. Los malls. Los malls no ha sido por orden de autoridad, fue un tema de suspensión. Sí, pero fue un acuerdo con las partes. Las partes llegaron a un acuerdo. Entonces, todo el comercio que está paralizado no puede acogerse a esto.
Sí, en virtud del artículo este quinto. artículo, sí, pero Sí. No metamos con el quinto todavía, porque tenemos otra hipótesis. Entonces, en esto, perdón, para ahora, lo único que está diciendo, haciendo es dictar y señalar solo territorio y actividades y establecimientos exceptuados. Esas son las dos cosas. Deberíamos agregar aquí, que quiero decir, es aquellos trabajadores, porque estamos hablando de las empresas, no de los territorios. El problema es que puede ser la empresa o trabajadores en esos territorios. Claro, porque la empresa puede no, es decir, Pues no están en el territorio. Sí. Creo que la forma, presidente, correcta de leerlo es que existen aquí dos grupos. Aquellas empresas que por mandato de la autoridad deben suspender sus funciones, acceden a los beneficios señalados en el artículo 2 y siguiente. Y un segundo grupo, que es aquellas empresas que sin tener prohibido expresamente funcionar, sea por estar fuera de tal territorio, fuera de una cuarentena, fuera de un cerco sanitario, se ven afectados. El se ven afectados es lo suficientemente amplio como para decir, mire, me veo afectado ¿de qué manera? Los trabajadores están en una zona de cuarentena y no pueden concurrir. Esa es una manera de estar afectado. Ese es el artículo. Sí, ese es el artículo, es que son indisolubles los dos, porque eso cubre el universo de casos. Porque hay personas, hay establecimientos, como hoteles, por ejemplo, que se ven afectados. No, ya no tienen prohibición de funcionar, pero se ven afectados. Veamos el artículo que disculpe que sea cuadrado. Veamos qué abarca esto. Estoy diciendo que el ministro del subsecretario de Hacienda va a tener que definir territorios y actividades exceptuadas. Punto. Es raro, porque tiene que decir, se aplica en la comuna de Chillán, pero dentro de la comuna de Chillán no aplica a tal cosa. Quien va a definir es la autoridad sanitaria. Aquí solamente él va a dejarlo por escrito, va a explicitar cuáles son las limitaciones y quiénes son los exceptuados. La lógica que yo te estoy diciendo, va a tener que decir, se aplica en la comuna de Chillán y se excluye tal cosa. La farmacia, los supermercados, la agroindustria. Sigamos viendo el texto. Pero... ¿Ya? No es más fácil decir los que se El incluyen. tercer inciso. Ahora ya me queda la mayor confusión con el tercero. Inciso tercero. No podrá acceder a la prestación señalada en el inciso primero el trabajador que, al momento de dictarse el acto o la declaración de la autoridad, hubiere suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia de este evento, incluidos aquellos a los que se refiere el título 2 de la presente ley, y que implique continuar recibiendo todo o parte de su remuneración mensual. Tampoco podrá acceder el trabajador que, en este mismo periodo, perciba subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen durante el tiempo en que perciba dicho subsidio. En definitiva, lo que busca es que haya una persona, un trabajador que no reciba doble ingreso. Si yo ya pacté, por ejemplo, trabajo a distancia, o yo pacté porque mi empleador tiene la capacidad de mantenerme la remuneración durante todo el tiempo que estemos suspendidos, o estoy con licencia médica, no recibí las prestaciones del seguro de cesantía, porque yo ya tengo garantizados mis ingresos por otras vías. Lo del subsidio, el objetivo lo compartimos. Lo del subsidio es evidente de la licencia, pero cuando uno dice un pacto que permite asegurar la continuidad de la prestación, ¿ya? Está bien, teletrabajo, uno puede pensar, pero dice que implique continuar recibiendo todo o parte de la remuneración mensual. Eso puede ser, mira, te voy a reducir la jornada en 50%. Entonces, en vez de ganar 500, ganáis 250. Entonces a esa persona se le impide a postular a que esa otra media jornada tenga apoyo de seguro de cesantía. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que pasa es que expresamente se refiere al título 2 de la presente ley, que es la reducción de jornada, que es la que me permite reducir la jornada y recibir el complemento del seguro de cesantía. Entonces estoy igual en una mejor situación que aquella persona que va directamente entero al seguro de cesantía. Porque establece la continuidad de la prestación a que se refiere el título 2 de la presente ley, en el mismo inciso.
Y el título segundo de esta presente ley es la reducción de jornada. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa con LAN, por ejemplo? La situación de los trabajadores de LAN Chile, que no sé si hubo un pacto, pero un anuncio de la empresa y de acuerdo con los tripulantes, no con todos los sindicatos ahí. Y donde se dice ya le vamos a pagar el 50% del sueldo. Si las personas no quieren eso y quieren cobrar seguro de cesantía, no pueden. ¿O sí pueden? Es que por eso estoy... Quiero entender primero el alcance de cuál es el diseño. No, efectivamente, si ellos ya suscribieron este pacto y está vigente, no podrían acceder a esto. Mientras esté vigente ese pacto, ellos ya tienen una solución a su problema. El que tiene pacto no tiene el beneficio. Sí, mi duda es, hay gente que firmó un pacto porque no tenía esta ley. Entonces, que firma un pacto posterior a esta ley, lo entiendo. Pero firmado antes de esta ley, están firmando lo que podían para salvarse. Mira lo que viene ahora. Pero mira lo que ahí está resuelto. Sí. El inciso final dice, sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, aquellos pactos de continuidad de la prestación de los servicios que se hayan suscrito con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley podrán acceder a la prestación a que se refiere el inciso primero y se regirán por los efectos regulados en el presente título. ¿Se puede dejar sin efecto los pactos? Unilateralmente. Estoy preguntando para ver cuál es el alcance, para que quede bien redactado. Sí. A ver, no sé si Fernando quiere aclarar algo con respecto... ¿Fernando? Sí. No, el tema del inciso final del artículo primero, cuando se plantea que en casos de pacto de continuidad que se hayan suscrito con anterioridad a la vigencia de esta ley podrán acogerse a esta prestación, la hipótesis es que se puedan resolver de manera unilateral o se necesita concurso de las partes. No, porque... Estoy con Alejandro acá. Alejandro. No, porque en el fondo lo que se está haciendo acá es que esta gente va a quedar sujeta a la medida de la autoridad que no va a poder traspasar. No va a poder, en el fondo se va a producir el mismo efecto de suspensión de la relación laboral por el acto de autoridad. Ellos ya lo habían suspendido antes porque a lo mejor la cafetería quiso celebrar un pacto de suspensión, pero ahora con el acto de autoridad se hubiese producido igual el pacto de suspensión. Entonces, para que acceda a esos beneficios. Okay. Sí, está pensado en aquellos que han tenido que cerrar ahora previo a la aplicación de la ley, que son los casos que ustedes han manifestado de las cafeterías, los restaurantes, sí, para que puedan acceder. Sí. No, pero no está contestando lo que estamos preguntando. No, pero en el fondo, por ejemplo, en el caso de LAN Chile, que la mantención de los ingresos del 50% versus lo del seguro de cesantía, que son 70, primer giro, 55 el segundo, 45, ellos podrían acogerse a esta nueva ley. Ese es un ejemplo, es un buen ejemplo. Porque ahí hay un pacto de continuidad en que acordaron modificar las condiciones para efectos de poder continuar con la relación laboral y no tener que desvincular a los trabajadores, obviamente con anterioridad a la vigencia de esta ley. Y en ese caso, si yo quiero resolver ese pacto de continuidad, ¿tiene que ser unilateral o bilateral? De mutuo acuerdo, porque en el fondo si un pacto debería poder resolverse de mutuo acuerdo entre las partes. Ya, perfecto, esa era la pregunta. Ya. Pero mejor que sea de mutuo acuerdo, ¿sí? Sí. No, que dice, aquellos pactos, si una persona tenía un pacto anterior, puede dejarlo sin efecto y subirse al caballo de estos beneficios. Lo tiene que dejar bilateral. Sí. Ya, está Y bien. vuelve al epígrafe del artículo 5. Sí, mira, Podrán yo acordar con esto de los pactos todavía para mí es medio... No, claro, yo Ya, está bien, propongo que escuchemos ahora. sigamos el resto del artículo. Porque... Sí. Sí, que además al trabajador le conviene, porque hoy día, Pero si por ustedes ejemplo, pagan el los caso de la el trabajador está recibiendo un 50% de la remuneración. Entonces, al permitirle cambiarle a esta modalidad que estamos estableciendo la ley, va a seguir trabajando el 50%, pero en vez de recibir el 50% de la remuneración como lo hace hoy, va a recibir un 75%, porque va a poder acceder al fondo de cesantía que estamos planteando en el proyecto. Sí. Por tanto, está planteado como beneficio para el trabajador. Ok. Claro, pero el empleador tiene que aceptarlo.
Ya, echémosle para adelante, está claro cómo quedó. Pero al empleador le conviene. Pero que sí, es la esencia del acuerdo de las partes. O sea, hoy día No va a pagar nada. pueda acceder a la reducción de jornada también tiene que ser por un acuerdo. Sí. Claro, pero en un caso que ellos trabajan y en el otro no. No, pero aquí estamos hablando de suspensión. Por eso, pues. Sí. Cuando se suspende no se trabaja. No se trabaja. Al tipo le puede convenir que trabaje la mitad del tiempo. A la le puede convenir que trabaje la mitad del tiempo. No que no trabaje nada. No, está bien, pero sí, a ver, Pero él puede acogerse a estos pactos de Sí. disminución de jornada. Pues. No. Pues Sí. mire, si el pacto fue suscrito antes. No, pues aquí dice que se puede. los beneficios de la suspensión son distintos a los de la reducción. Yo en los beneficios de la suspensión, yo voy a tener mi primer giro va a ser de 70% de mis últimas 3 remuneraciones, de un 55% el segundo, un 45% el tercero. En cambio, si yo opto por la reducción, yo voy a tener un monto fijo que me va a acompañar a lo largo y que va a ser mayor que el de la suspensión. Dos consultas, porque yo... espera. Acá, si yo hice un pacto de mutuo acuerdo con mis trabajadores para poder reducir la jornada, ¿ya? Antes de esto, esta ley sale, yo puedo, es decir, modificar ese pacto de reducción de jornada y suscribirme a que la disminución de el porcentaje de disminución de jornada que corresponde pagarlo con el seguro de cesantía lo pueda pagar y modificar el pacto anterior que hice. Siempre que tu empleador lo Pero ¿por qué al empleador no le va a convenir? Por lo que te acabo de decir, porque a él le puede convenir que siga trabajando por la mitad de la jornada. Sí, pues, pero sí va a seguir trabajando por la mitad de la jornada, porque tú puedes disminuirle el 50% de la jornada. No, porque si ya está disminuido el 50%. Si se pasa esto otro, obtiene el 75% pero no trabaja. Pero si estoy diciendo... Pero eso es solamente el primer mes. Al segundo mes ese trabajador recibe un 55% y al tercer mes un 45%. Pero con la reducción de jornada, que es la otra, que es el título segundo, yo voy a recibir siempre el 75%. Claro. Y trabajando la mitad de la jornada. Y Yo también, trabajo la ¿sabe? mitad de jornada. Me permiten, es que, disculpe ministra, usted quizás que está muy metida en su geografía. En el proyecto lo que tenemos es que aquí por acto de autoridad, en territorio se gatillan beneficios. Se excluyen los que puedan seguir trabajando, que impide o prohíbe totalmente la prestación de servicios. Se lo impide o prohíbe parcialmente, no corre. Primero y fin es el universo. Después deja fuera, no podrán acceder a la prestación el trabajador que al momento de dictarse el acto o la declaración hubiera suscrito un pacto con su empleador. ¿Ya? Quedan excluidos. Esa es la norma. Un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia del evento y que implique continuar recibiendo todo o parte de la remuneración. Entonces, pueden estar trabajando a medias, pueden estar afuera, le bajaron el sueldo a un tercio, lo que sea. Es un pacto. Ellos no pueden entrar en esto. Entonces, esa es la norma que usted dice. Si hay un pacto, no pueden. Pero hay una excepción abajo. Y después dicen que aquellos que tuvieron un pacto de continuidad de la prestación de servicio que se haya suscrito con anterioridad, eres pacto de continuidad de prestación de servicios. Es decir, esto se supone que, ¿en qué excepción? Están trabajando todos los servicios, parte de los servicios, no especifica. Tenían un pacto anterior de continuidad. Sí, pero es que el inciso anterior es un pacto de asegurar la continuidad. Entonces, primero dice que no, que excluye, y después dice que hay una excepción. Entonces, no, la excepción está solamente para aquellos celebrados con anterioridad a la vigencia de la ley, para ponerse en ese caso. Está bien, pero estamos hablando de pactos que existen hoy. Si ya estamos con declaración de estado de emergencia o de catástrofe. Senador, en definitiva lo que no queremos es que una persona reciba doble. Una parte por lo que le va a pagar el empleador y otra parte por las prestaciones que va a recibir de este seguro. Yo puedo optar, si yo ya tengo y yo tengo ya garantizado, yo puedo mantener el mío. Y esa es la excepción. La gente que ya tiene el tema resuelto, porque o pactó trabajo a distancia, o pactó mantenerle la remuneración, o pactó una reducción de jornada, y yo estoy ok con eso, o estoy con licencia médica, yo no voy a recibir los beneficios de este seguro. Pero, si yo quiero, yo puedo modificar y llegar a los servicios, a las prestaciones de este servicio. Pero tengo que
terminar con el anterior pacto, para no recibir La doble. pregunta, ¿eso puede ser unilateral? Lo que comentó el subsecretario es que tiene que ser bilateral porque es un acuerdo. Ya, mi problema es que en eso debería ser unilateral. Yo creo que le va a convenir al trabajador probablemente no acceder al seguro de cesantía. Sí, tiene un buen pacto, porque no tenemos la certeza de cuánto va a durar esto. Y el seguro de cesantía baja bastante fuerte lo que es la tasa de reemplazo del ingreso. Y me imagino que si esto se prolonga, aquí uno no sabe, 3 meses quizá le convenga el seguro de cesantía, pero si prolonga 5, no le conviene. Pero debería ser el trabajador el que elija, no el empleador. Porque es un derecho del trabajador. Esa es mi única afirmación. Entonces, dejémoslo, vamos a las otras causales. Asumiendo lo que plantea, yo creo que de todas maneras estamos pensando que todo esto está avanzando para que la máquina productiva del país no quiebre, ¿ya? Es decir, que pueda seguir funcionando el país después de que pase el coronavirus. Y por lo tanto, también yo creo que es importante porque alguien puede, por miedo, y no por una restricción médica ni sanitaria, preferir quedarse en la casa cuando es necesario que trabaje. Entonces, yo creo que no puede ser solamente del trabajador, porque si yo estoy enferma y con licencia médica ya estoy cubierta, si yo a lo mejor estoy sin licencia médica pero tengo que estar en cuarentena preventiva, no puedo trabajar y a lo mejor esa es la parte que todavía nos falta, como los trabajadores, ponte tú, que están dentro de un cerco sanitario. Pero también puede haber, si es necesario que el país siga funcionando, entonces con precauciones y todo, esto tiene que ser un pacto entre los dos. Ahora, sí me parece razonable que, por ejemplo, en el caso de Lanchile, en donde se le produjo una reducción de la jornada al trabajador que está asumiendo del sueldo, y de la jornada me imagino que también se reduce todo, pero da lo mismo, del sueldo, él pueda... ahora y al empleador no le va a producir ningún daño porque en el fondo sigue pagando lo que habían pactado, pero el trabajador eventualmente, el seguro de cesantía le va a poder pagar el 50% de la disminución del sueldo que estaba. Veamos eso en el artículo 5, porque... Eso es lo que hay que, yo creo que despejar. Seguimos este punto, pero después vemos si estamos de acuerdo con el texto, pero Okay. Lo cierto es que este es el corazón de una parte, de quienes tienen derecho y quienes no. Entiendo que en el inciso, ministra, tenemos que ver la reacción si queda bien. Pasemos al otro artículo. El artículo primero yo quiero solo, en el inciso primero del artículo primero, esto de lo copulativo, y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados. No sé si impida o prohíba totalmente la prestación, total o parcialmente la prestación de los servicios contratados. Arriba de la página, Quiero- de la página 11. ¿Cuál es la propuesta, senador? No, que ustedes ponen que uno, hay una declaración de autoridad, Sí. y después, y que impida o prohíba, estoy quedando más que nada con el concepto de impedir, totalmente la prestación de los servicios contratados. Entonces puede impedir parcialmente el cumplimiento de los servicios contratados. Véanlo para la redacción después, vamos a volver después. Que si es parcial no califica. Claro, es una empresa que tiene que cerrar. Y tiene que cerrar por esta productividad. Ese es el caso. Que la Por el acto de autoridad, esa empresa tuvo que cerrar. La ministra dice que está bien, pero y que impida o prohíba totalmente la prestación, ellos, está bien, ahí sí. beneficio que sí. Y si se impide parcialmente, no. No. Vamos a ver qué pasa en esa. Vamos a ver. Seguimos, artículo 2. Artículo 2. Los trabajadores señalados en el artículo anterior
tendrán derecho a la prestación establecida en los artículos 15 y 25 de la Ley 19.728, Seguro de Desempleo, según sea el caso, siempre que registren 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, sin que les sea aplicable el requisito de cesantía ni los demás requisitos de acceso a las referidas prestaciones de la ley, incluida la señalada en el artículo 28 de dicho cuerpo legal. Para determinar la prestación a que tendrán derecho de conformidad a este título, se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad, sin considerar la remuneración que se pueda pactar en virtud del inciso tercero del artículo primero o del artículo 7. Los artículos 15, 25 y 28 aquí dicen relación. Artículo, claro. ¿Perdón? Artículo 15 es lo que dice relación con la cuenta individual. Artículo, el artículo 25 es el Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. El 28, por la geografía. Inmediatamente. Lo que quiero sugerir, Francisco, es que puedan ver con la ministra que la última parte puedan redactar la excepción de cómo se calcula, se puedan redactar de mejor forma cómo se calcula el promedio de los ingresos de los últimos 3 meses. En el caso de personas que han tenido licencia que por razones de enfermedad no han estado trabajando, puede haber personas que estaban en venta, que se vinieron al suelo sus ingresos los meses previos. Entonces sería buscar una otra forma de ponderación. Entiendo que la lógica es el promedio de lo que ganó antes que partiera la escoba. Sí. Entonces lo que estoy planteando son 2 situaciones. Uno, ¿qué pasa si la persona está con licencia médica en ese tiempo? Se le pueden haber venido al suelo los ingresos porque no fueron devengados. Entonces es ver cómo se calcula. Hay otras fórmulas que hemos usado en otros momentos. Pero entiendo que ahí no tenemos discrepancia, un problema de cómo arreglarlo nomás. Se están rebajando los requisitos para poder acceder al seguro de cesantía. Se Esto requiere la gente afectada que no va a poder trabajar por orden de autoridad con 3 meses de cotización entra. Sí, porque el requisito para poder acceder al seguro de cesantía es tener 12 cotizaciones en el caso de trabajadores con contrato indefinido o 6 cotizaciones en caso de plazo fijo. Esa lo regla estamos general. rebajando Sí. a solamente 3 cotizaciones. El artículo, lo que se está diciendo 28. acá es que para poder yo acceder a estos beneficios no voy a necesitar ni el finiquito, ni tener que cumplir las obligaciones del artículo 28, que es el tener que ir a la Bolsa Nacional de Empleo. Ya, toda toda la otra. Está bien. Exacto. Para poder acceder al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Es porque yo supuestamente estoy sin trabajo. Porque uno de los requisitos ya que es que uno tenga que ir a buscar pega, consultar lugares. Entonces. No, por eso. Entonces, aquí el requisito es que... Distinto. Andrés, todas las personas que hayan trabajado los últimos 3 meses... No, porque son continuas, porque son con el mismo empleador. Con el mismo empleador, lo que pasa es que se refiere a que pueden haber producto de diversos empleos con diversos empleadores, pueden haber 3 cotizaciones en un solo mes. A eso se refiere. Yo quiero plantear mi inquietud con esa norma y pediría que puedan redactar una excepción o una redacción distinta. Yo comparto el criterio que se baje la barrera de entrada, de que sea con el mismo empleador como regla general. El problema es que los que son temporeros no siempre tienen el mismo empleador. Entonces, en aquellos casos de contrato por obra o faena, tengan 3 cotizaciones en los últimos 6 meses, independiente de los empleadores. Ya, vamos a tomar nota para ver la posibilidad de incorporar eso. No hay gente que se... En ese caso no tiene que ser el mismo empleador. No, porque pueden haber cambiado... Sí, claro, pueden haber trabajado en un parque en un mes, en un huerto otro. Entonces, van a tener... Lo que importa es que tengan cotizaciones. Sí. Sí, por favor.
Continuando con el artículo 2, dice, para el financiamiento de las prestaciones a que se refiere el inciso precedente, se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador en los porcentajes y meses que se establecen en la tabla del artículo 15 de la ley correspondiente, y cuando estos fueren insuficientes, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario en los porcentajes y meses que se establecen en la tabla del artículo 25 de la referida ley. No es que quería que sea Armónico. Sí. ¿Puedo solamente como sugerencia proponer lo siguiente, que podamos levantar la sesión y seguir trabajando? ¿Así les parece?